Bueno, en el apartado 4 del tema 10 hacemos referencia a la demanda y a la oferta agregada. Ya anteriormente vimos el concepto de demanda agregada, pero en este epígrafe lo que hacemos es ponerlo en relación con la oferta agregada de una economía. Eh, Os recuerdo que cuando hablamos de la demanda agregada, hacíamos referencia a la previsión del gasto global de una economía. Es decir, hacíamos referencia a la suma de las expectativas de gasto por parte de los consumidores, lo que denominábamos el consumo privado, por parte de las empresas, la inversión, por parte de los poderes públicos, del gobierno, lo que se denomina gasto público, y las exportaciones netas o saldo exterior, que decíamos que era la diferencia entre exportaciones e importaciones. Esta demanda agregada, yo os decía que coincidía con el PIB desde el punto de vista del gasto. Cuando analizamos la fórmula del PIB desde el punto de vista del gasto, comprobamos que coincide con la de la demanda agregada. Podemos dar una definición de demanda agregada como la cantidad total de bienes y servicios que están dispuestos a adquirir los agentes económicos a los distintos niveles de precio. Bueno, al hablar de demanda agregada tenemos que hacer dos matizaciones. La primera es que hace referencia a toda la demanda colectiva de bienes y servicios que se producen en la economía. Es decir, va más allá de la demanda de determinados bienes o determinados mercados, de la demanda interna, y hace referencia a esa demanda colectiva. ¿Qué bienes y servicios? Pues todo, ropa, vivienda, asistencia sanitaria, educación, carretera, alimentación, electrodomésticos, etc. ¿Vale? Y una segunda matización es que los precios no se refieren a un único bien, a un bien en concreto, sino al nivel medio de precio de todos los bienes que intervienen en una economía. Bueno, ¿cómo se representaría gráficamente la curva de la demanda y la oferta agregada? Bueno, pues vamos a analizarlo. Se representaría en un eje de coordenadas en el que en el eje de ordenada aparecería el nivel general de precios de una economía y en el eje de abscisa la cantidad de bienes y servicios producidos. Es decir, en el eje de abscisa se estaría representando el PIB de una economía. Si nos centramos en la curva de la demanda agregada, vemos que esta curva tiene una pendiente negativa, es decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que una bajada en el nivel general de precios de una economía, manteniéndose todo lo demás constante, implica un aumento en la cantidad demandada de esos bienes y servicios. Es decir, si nosotros bajamos desde el punto P sub 1, el precio sub 1 al P sub 2, hay una bajada en el precio, esto implica que hay un aumento en la cantidad demandada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se ha producido? Se ha producido un movimiento a lo largo de la curva de la demanda agregada. Bien, pasamos ahora a analizar la curva de la oferta agregada. Bueno, como veis, en la curva de la oferta agregada, la pendiente, ¿vale?, es positiva. Se trata de una curva creciente, es creciente. ¿Por qué? Porque si hay una subida en el precio, por ejemplo, del precio 1 al precio sub 2, ¿de acuerdo?, aumenta la cantidad ofertada de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Si analizamos, por ejemplo, P sub 1, ¿vale?, la cantidad demandada es B. Si ha habido un aumento del precio, la cantidad ofertada aumenta del punto B al punto C. Si observamos este gráfico detenidamente, comprobamos que en los niveles de producción bajos, como el punto A, hay capacidad productiva sin utilizar, es lo que se conoce como el desempleo de recursos. Por lo tanto, una subida en el precio, ¿vale?, va a provocar un gran aumento de la cantidad, ¿vale?, producida. Sin embargo, en los niveles de producción elevados, como en el punto C, la capacidad productiva de las empresas está casi a pleno rendimiento. Por lo tanto, aunque haya una subida en los precios, por ejemplo, del punto P sub 2 al punto P sub 3, la subida de la cantidad ofrecida, ofertada, pues aumenta mínimamente. ¿De acuerdo? Por último, este punto, Q sub PE, pues representa el límite de la capacidad productiva de una economía. Era lo que estudiábamos en los temas anteriores, la frontera de posibilidades de producción
de una economía, o también llamada producción de pleno empleo. En este punto es donde todos los recursos están siendo utilizados de manera plena y eficaz. Bien, ¿y cómo se representaría gráficamente el nivel de precio y de producción que va a satisfacer tanto a empresas como a consumidores? Bueno, pues se representa a través del punto de equilibrio, que era el punto, recuerdo, en donde cortaban las curvas tanto de la oferta como de la demanda agregadas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si el nivel de precio se situara por encima del precio de equilibrio? En este caso, en este punto, habría que un exceso de oferta. ¿Esto qué implicaría? Pues un descenso en el nivel de precio. Sin embargo, si nos situamos por debajo del punto de equilibrio, ¿vale? Aquí se produciría un exceso de demanda, lo que supondría una subida en el nivel general de precio. Bueno, una vez alcanzado el equilibrio, que recordamos que es el punto en donde coinciden los intereses tanto de consumidores como de empresas, hay que plantearse una serie de cuestiones. La primera es que el equilibrio suele estar por debajo de la frontera de posibilidades de producción de la economía. Es decir, que la producción real de los países se sitúa por debajo de su producción potencial. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que este equilibrio no es estable, no se mantiene en el tiempo, sino que hay en economía épocas de expansión que suelen ir seguidas de épocas de recesión. Esto es lo que analizamos en el siguiente epígrafe en los ciclos económicos.